Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno que nos pueden acompañar. Hoy no vamos a tener mucha gente por algunas circunstancias, pero vamos a orar para que Dios bendiga el estudio y sobre todo que no tengamos ninguna interrupción, ninguna distracción, que es lo más importante. Señor, pues te queremos dar muchísimas gracias porque nos tienes aquí reunidos, aunque ahorita somos poca gente. Te queremos pedir, Dios, que los que están por llegar puedan hacerlo sin ningún problema. Te suplicamos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos estar concentrados en lo que se dice y sobre todo seamos tocados por el mensaje que tienes para nosotros. Te queremos pedir, Padre mío, que tú guardes a las personas que no pudieron venir, que tú permitas, Señor, que ellos puedan ser constantes, Señor, en el estudio de tu palabra. Primeramente, Señor, en sus tiempos a solas contigo, para después poder estar pues con las pilas cargadas, con el espíritu lleno, Señor, cuando vengan aquí al estudio. Te queremos pedir que tú bendigas las instalaciones de este hotel y que tú nos sigas dando gracia para aquí seguir teniendo nuestras reuniones. Guía no solamente este salmo, sino también, Dios, con tu espíritu, conéctalo, Padre, a la predicación que vaya a dar Miguel. Y Dios, pues sobre todas las cosas, llénanos de tu espíritu para poder aprender de ti a través de tu espíritu, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos viendo este salmo de alabanza que es atribuido a David y que inclusive se piensa que por la forma como aparece en contexto en el libro de Crónicas, que fue festejando, celebrando aquella transporte del arca de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Vemos como David, una de las formas de poder hacer este cántico es recordar las maravillas que Dios ha hecho anteriormente. Justo en la mañana estaba yo meditando de una cierta etapa en mi vida cuando me acababa de convertir y cómo Dios fue haciendo su trabajo en mi vida en ese tiempo, y me gusta mucho recordar esto porque también de esas victorias pasadas, aunque no solamente las victorias deben de ser pasadas, pero de esas victorias pasadas sirven para alentarnos y saber que si Dios fue fiel en un tiempo anterior, lo va a seguir siendo, y en las pruebas que vienen a futuro lo va a seguir siendo. Es algo maravilloso, es lo que hace Dios con nosotros. Bien, vimos en esa primera parte, estamos viendo toda una parte en donde David habla de la historia de Israel. Yo pienso que era muy importante en este tiempo y en este cántico hablar de esta historia de Israel, mencionando hacer desde los patriarcas hasta la entrada de Canaán, a la tierra de Canaán. Curiosamente, David retoma todo, tiene esto en su corazón al momento de transportar el arca. Era un momento muy importante en la vida de Israel, ya que el transportar el arca era ir reviviendo eso que era lo más importante para Dios, que era la adoración, la presencia de Dios entre ellos, el llegar delante de Dios y adorarlo. Dios a Moisés le dio promesas y mandamientos, y un mandamiento muy importante era que el lugar del arca, que debería de estar junto al tabernáculo, iba a ser un lugar en donde iba a ser puesta por Dios ahí, en ese lugar en Israel tenía que estar, y el pueblo tenía que ir cuando menos 3 veces al año para poder celebrar las fiestas. ¿Y sabes qué era lo más importante de las fiestas? Regocijarse en el Señor. Y entonces ahí irás, comerás y te regocijarás con el Señor. Sí, lo más hermoso y el regalo que tenía Dios para con nosotros era poder llegar delante de su presencia, recordar sus promesas y podernos regocijar con Él. Nuestras reuniones en la iglesia, lejos de una cosa impuesta
aunque es nuestro deber poder congregarnos, nos lo pide la palabra, pero debe de ser un momento de poder compartir y alegrarnos con el Señor. Nuestra relación con Dios debe de basarse en ese gozo. Claro, no podríamos tener gozo si tenemos algo pendiente, si tenemos pecado pendiente, o si no tenemos una relación con Dios. Pues lo primero es lo primero, tenemos que arreglar primero esas barreras, pero teniéndolas, realmente Dios quiere que nos deleitemos en esa relación con Él. Habíamos hablado de que en toda la tierra están sus juicios, y hacía una referencia a la vida de Daniel. ¿Y por qué recuerdo de la vida de Daniel? Porque vamos a hablar el día de hoy acerca de otro personaje de la Biblia que tuvo un parecido sorprendente con Daniel. Vamos a hablar hoy de José. ¿Qué habíamos hablado de Daniel anteriormente? Habíamos hablado de que era un joven, prácticamente un adolescente, cuando fue tomado por la gente de Babilonia y fue llevado a la ciudad de Babilonia. Y entonces este adolescente era un muchacho que tenía mucho futuro por delante cuando estaba en Israel. Era un príncipe de Israel, era una persona que seguramente podía tener una gran eminencia ahí en Israel. Sin embargo, al ser llevado a Babilonia, aparentemente su futuro estaba terminado, ser como esclavo, ser como cautivo. Dios estaba mostrando eso. Sin embargo, Dios tenía un plan muy importante, y uno de los planes muy importantes era que él tenía que revelar el sueño de Nabucodonosor. Dios le dio a un rey impío, pagano, una revelación muy importante, pero una revelación que solamente un hijo de Dios, un escogido de Dios, podía darla a conocer. Y nada más y nada menos, en esa revelación del libro de Daniel, Dios le revela a Nabucodonosor el futuro político, el futuro de los reinos que iban a acontecer desde la época de Nabucodonosor hasta el final de los tiempos. Pequeña revelación que Dios le da, ¿no? En el libro de Daniel hay dos cosas muy importantes. A través del sueño de Nabucodonosor podemos conocer el futuro político, por así decirlo, desde esa época hasta final del tiempo, y a través de las visiones que tuvo Daniel en su ancianidad. En la segunda parte del libro de Daniel podemos encontrar la revelación de los movimientos espirituales, de los movimientos en el reino de Dios que se iban a tener desde ese momento hasta el fin del tiempo. Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios maneja las cosas, ¿no? Y bien, pues vamos a leer esta segunda parte, aunque son muchos versículos, pero no nos vamos a tardar mucho. Bueno, del 16 al 25 vamos a ver hoy. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Ya habíamos hablado de los patriarcas, y habíamos hablado que ellos siguieron las promesas de Dios, pero de repente viene la parte en donde Dios trae hambre, y esto propicia un cambio muy importante. Vamos a seguirlo viendo. Entonces, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Entonces podemos ver aquí esta etapa muy importante entre que Dios, a través de una gran hambre en toda la tierra, propicia que un gran cambio, que Israel se mueva hacia Egipto,
hasta el momento en donde, muchos años después, los egipcios hacen esclavos a los israelitas, ¿no? Entonces, esa es la parte que aparenta aquí. Entonces, bueno, vemos, volviéndonos a la época de los patriarcas, vemos que Dios hace en la historia un giro muy sorprendente. Habíamos visto a través del sueño de Nabucodonosor la semana pasada, porque dice, tus juicios están sobre toda la tierra, cómo Dios es dueño y es diseñador de toda la historia. Nosotros lo sabemos por fe, pero es impresionante al verlo en la palabra, cómo se ha cumplido exactamente como Dios lo dice. Entonces, Dios trajo a Abraham y a través de él y sus hijos empezaron a tener y a multiplicarse en la tierra de Canaán. Esa era la tierra de su posesión. Sin embargo, iba a haber un giro sorprendente. Ellos iban a tener que abandonar la tierra de Canaán. Qué impresionante. De alguna manera Dios se lo había dicho a Abraham y le dijo, la tierra no te la voy a heredar en este momento. Vas a estar pisando por fe lo que en un momento determinado, después de muchos años, van a ser de tus descendientes, pero no te va a tocar a ti verlo. Sin embargo, sí recrearte en las promesas de Dios. Y aún a Abraham Dios lo puso por antecedente. Ellos van a ser sojuzgados por un pueblo, van a padecer durante 400 años hasta que se cumpla hasta que la maldad de los habitantes de Canaán llegue a su máximo, al momento en que se tenga que ser juzgada. Entonces yo voy a traerlos de ahí de nuevo y los voy a traer aquí. Y seguramente Abraham va a haber quedado muy confundido de todo esto, ¿no? Más sobre todas las cosas porque Abraham tenía muy claro que ellos se tenían que quedar ahí en la tierra. De hecho, cuando Abraham le busca esposa a su hijo Isaac, le dice, a través de su siervo, el siervo le dice, ¿qué pasa si la mujer que contacte no quiere venir aquí? Y entonces Abraham le dijo, déjala, pero por nada te lleves a mi hijo allá, a la otra tierra. Entonces, era algo muy importante. O sea, hubo un tiempo en donde la voluntad de Dios era que Abraham y sus descendientes se quedaran en ese lugar en Canaán. Sin embargo, Dios, que es el dueño de la historia y de todas las circunstancias, de repente da un giro sorprendente. Hemos tenido aquí en la iglesia varios giros que muchas veces no nos han gustado, pero hemos tenido. Estábamos muy contentos, muy a gustos en el Hotel del Bosque, ¿verdad? De repente nos lo cierran y vamos a Alden, y de repente hay una pandemia, y de repente las cosas giran de una manera impresionante que llegamos aquí. Siempre Dios tiene esos giros y siempre Dios en su voluntad agradable y perfecta nos lleva a avanzar a través de todo eso. Bien, ahora ese giro se dio a través de una cosa o sea, en un principio nadie lo comprendería, a través de la esclavitud de un solo hombre. Pero además, este evento pudo haber parecido la mayor de las injusticias de todo lo que pasó. Sí, el hecho de que los hermanos de José vendieran como esclavo a su hermano que le tenían envidia. Ahora, estoy de acuerdo. El hermano también José tuvo cierta presunción y de alguna manera también se ganó la repulsión de sus hermanos. Pero eso no deja de ver que fue un evento muy injusto el que le sucedió a José, porque además José honraba a su padre, ¿no? Bien, a este terrible acontecimiento en la vida de José, el ser primero casi matado por sus hermanos y después ser vendido como esclavo, le siguió el ser difamado de una manera injusta. Sí, José se fue a la casa de Potifar y empezó Dios a prosperarlo en ese lugar hasta hacerlo el siervo más confiable de Potifar, hasta que pasó lo de la mujer de Potifar. Y José, por fiel a sus convicciones, por no querer desagradar a Dios, es acusado injustamente y es llevado al peor de los lugares que pudo haber estado, a la cárcel.
tratado no solamente como un esclavo, sino también como un delincuente, pero injustamente. Y finalmente él estaba como un criminal. Todos estos sucesos trágicos, sin embargo, desencadenarían y terminarían en la salvación de Israel y con ellos en la salvación de la tierra conocida en ese momento. Es algo impresionante. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Daniel? Un evento trágico, un muchacho, un casi adolescente, llevado cautivo, y aparentemente era el fin de su vida. De la misma manera José, un muchacho con mucho futuro, es llevado a un lugar en donde su futuro aparentemente iba a ser esclavo y después como reo, y a lo mejor hasta le iban a quitar la vida. Qué impresionante. Sin embargo, la fe realmente lleva a que en esos momentos difíciles podamos pensar, ok, no entiendo lo que está pasando. Daniel no entendía lo que estaba pasando, José tampoco entendía lo que estaba pasando, pero ellos confiaban en Dios. Ellos anhelaban el rescate de Dios, pero mientras éste se daba, estaban confiando en Dios. Nosotros de alguna manera aquí en la tierra somos reos de esperanza. Estamos anclados a muchas situaciones que no nos gustan, las pruebas no nos gustan. Estamos anclados a las limitaciones de nuestro cuerpo, a nuestros malestares que podamos sentir. Estamos anclados económicamente a muchas cosas que no nos gustan. Oye, a mí me gustaría hacer esto y lo otro y no puedo. Estamos anclados a tantas situaciones, a veces familiares. Sin embargo, acuérdate que Dios tiene un propósito, como lo tuvo con Daniel, como lo tuvo con José. Eso es algo impresionante, ¿sabes? Una vez estaba viendo un reportaje que hablaba de las cautividades que Dios había permitido en su pueblo de Egipto. Y había 3 tipos de personas y con ellas reflejadas 3 tipos de actitudes de las cuales tú puedes tener. Los israelitas o podían, cuando eran, por ejemplo, cautivados por otro pueblo, podían hacerse a la manera de ese pueblo. Ok, me olvido de mi Dios y mira, mientras tenga aquí mi tierrita, mi olivar, mi viñedo, yo estoy contento con esto y pues no me meto en más problemas. Entonces ellos se camuflajeaban con los paganos que estaban rodeados. Había otros que estaban muy enojados, eran muy patriotas y querían matar a los que estaban a sus cautivos. Querían rebelarse. De alguna manera, nunca entendiendo que la voluntad de Dios era que estuviesen en ese momento cautivos. Sin embargo, había otro tipo de personas, como fue José, como fue Daniel, como fueron Sadrach, Mesach y Abednego, en donde, si bien no estaban conformes con su cautividad, no se entregaban a la conspiración en contra del gobierno, tampoco se conformaban a la forma de vivir de los que estaban ahí, de sus captores, sino que ellos se dejaban usar por el Señor para poder ganar, si se podía, a sus captores y para poder seguir teniendo un remanente fiel en Israel. Es impresionante. Nosotros podemos vivir de esas 3 formas. Podemos vivir muy enojados por todo lo que está pasando ahora. Podemos vivir, sumergiéndonos en lo que nos ofrece el mundo, o podemos ser luminares en medio de un lugar oscuro. Sí, amando a nuestros captores, amando a los que no piensan igual con nosotros, pero no siendo como ellos, sino al contrario, intercediendo por ellos y viviendo para el Señor. El Señor nos ha llamado a vivir de esa manera. Y bien, José había pasado por todas estas cosas y Dios lo único que estaba haciendo era preparándolo para lo que venía después. Para un ministerio muy, muy importante.
Finalmente se llegó el tiempo de la liberación de José. Pero ahí venía una gran prueba. Faraón iba a hablar con él. En el tiempo señalado por Dios, fueron aproximadamente 7 años, ¿no? Más o menos, fueron 13 años, porque más o menos José fue hecho cautivo a los 17 y cuando fue liberado por Faraón, más o menos él tenía 30 años, ¿no? Él tenía 30 años. 30 años es una edad importante. Y bien, en cierta manera, José en ese momento iba a ser tomado del lugar, del rincón de la cárcel, e iba a ser puesto delante del gobernador de la tierra prácticamente. Y entonces, en ese momento, José siguió siendo fiel a sus convicciones y glorificó a Dios. No se olvidó de glorificar a Dios delante de Faraón. Génesis 41, versículos 15 al 16, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. O sea, le dijo Faraón: yo he oído que tú tienes una habilidad, José. Qué gran prueba para José. ¿Qué respondió José? Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Delante de un Faraón que se creía Dios, que se creía, que además adoraban un montón de dioses, que menospreciaban otros dioses de los pueblos, él dijo: Faraón, yo creo en un Dios. Dios es el que te va a responder, no soy yo. Qué impresionante. ¿Cuántos de nosotros podríamos olvidarnos? No, ¿qué va a decir Faraón? No, pero lo voy a ofender a lo mejor. No, él habló con toda confianza en ese momento difícil. Así que, de esa manera José cumplía con el plan que Dios había estipulado desde la fundación de los tiempos para toda la tierra. Y no solamente salvó a su persona o a su nación, sino también a miles de personas en el mundo, porque gracias a lo que él consideró, a lo que él se pudo salvar a la gente. De hecho, al final de sus días, prácticamente José les dice a los hermanos, bueno, no era al final de sus días, cuando, digamos, mucho tiempo después, en Génesis 5, 50-20, José le dice a sus hermanos algo muy importante. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pues después de muchos años José no había cambiado, sino que José dijo: hermanos, no guardo nada contra ustedes. Ok, ustedes hicieron mal, pero lo que hicieron mal, de todas formas tengo un Dios más poderoso, un Dios que está sobre ustedes, que entiendo que Dios lo hizo para salvar a muchos. Y bien, eso fue lo que propició que todo Israel se fuera a Egipto y que empezaran a vivir en Egipto. Sin embargo, Dios propició otro cambio, un giro radical. Cumplido su tiempo, la gente de Egipto, que amaba a José y amaba a su familia, empezó a odiarlos y a menospreciarlos y a tener miedo de ellos. Dios prosperó grandemente a Israel en Egipto, hizo que se multiplicaran muchísimo, y cuando se hizo un gran pueblo, los egipcios temieron. Y esto llevó a que se dieran las condiciones que se necesitaban para ser liberados. Por una parte, el tiempo del pecado de Canaán se estaba cumpliendo, y por otra parte, el tiempo de los israelitas y el tiempo en que se había de juzgar a Egipto se estaba cumpliendo. ¿Cuántas veces no vemos que sucede algo y al mismo tiempo suceden otros eventos colaterales que están juzgando nuestras vidas, que están juzgando la vida de los que nos rodean, y que vemos cómo Dios mueve las cosas, ¿no? Sí, ciertamente,
Muchas veces nuestra vida es esperar. Sin embargo, llega un momento en donde las cosas cambian drásticamente. Así que, con todo esto podemos verdaderamente maravillarnos de cómo Dios maneja la historia en la humanidad y cómo a través de cada evento hace cumplir su historia de la redención. Dios iba a redimir a Israel y estaba haciendo las situaciones propicias, preparándolos para eso. Y podemos también a través de la Escritura tomar como ejemplos vidas como la de Daniel y las de José. Pero todas esas vidas nos llevan a encaminarnos en alguien que es superior a José y a Daniel y que además padeció mucho más, a nuestro Señor Jesucristo, lo cual padeció mucho más que ellos, fue humillado mucho más que ellos, pero su plan de redención fue mucho más profundo y excelente. José salvó a la gente de hambre. Daniel hizo que se declarara lo que vendría en un futuro y de alguna manera avivó la esperanza en el Mesías. Pero Jesús nos salvó a todos, nos redimió. Iban a ser cumplidas las promesas de milenios. Y plan que rescataría para siempre de la esclavitud del pecado al hombre que se arrepintiera y creyera. ¿Qué nos dice Isaías 53, del 10 al 11 de Jesús, de este sacrificio de Jesús? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo a Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando termine el sufrimiento, Jesús se quedó muy satisfecho viendo la obra de redención. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Es que aquí se me juntaron dos versículos. Volviendo a Isaías, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos, ¿no? Aquí se me confundieron dos versículos, Hebreos 12. Pero los dos hablan un padecimiento, pero el gozo de saber que el trabajo de redención valía la pena, realmente. Bien, con todo esto tenemos que meditar en el poder y la sabiduría de Dios, que controla toda la historia. Y si controla Dios toda la historia, también podemos confiar que Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Seremos capaces entonces de confiar en Dios a pesar de lo que el día de hoy nos está pasando, a pesar de encontrarnos en aflicción. ¿Podemos creer entonces que Dios está haciendo esta obra en nuestras vidas, haciéndonos pasar por fuego para sacarnos después a abundancia? Sí, el fuego no nos gusta, pero después del fuego, después de la estrechez, viene la abundancia. Nos quedamos por último con un salmo, el Salmo 66 del 10 al 12. Esta parte me acuerdo cuando la comentamos en los salmos, y me encantaba, me gustaba mucho, porque les hablaba en aquel entonces de cómo se templaba una espada, cómo se templa el acero para quedar mucho más duro, ¿no? Primero se pasa por fuego y después se enfría, y eso hace que ese material quede mucho más resistente. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Qué hermoso es Dios, que nos hace saber y tener esta esperanza. No te preocupes, Dios te va a sacar a abundancia.